Hola, mi nombre es Damaclis Salas, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, de Venezuela, Estado Lara, Barquisimeto. En esta ocasión les voy a hablar sobre la responsabilidad de los dueños de la asignatura Derecho Civil Obligaciones con el profesor Jesús Carrasquero. Todos en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado reparar algún daño causado, en el cual estamos incumbiendo en una responsabilidad civil. Una responsabilidad civil no es más que una obligación que tiene un individuo de reparar y asumir consecuencias por un daño ocasionado libremente, es decir, con intención, con negligencia, imprudencia o impericia, en lo que hablamos en el ámbito jurídico entre dolo o culpa. Nuestro sistema legal hace referencia en el artículo 1191. Para que se produzca dicha responsabilidad civil, primeramente se debe dar una serie de requisitos. El requisito número 1 es la acción o omisión, es decir, el acto por parte del individuo. Seguidamente se debe producir un daño, es decir, un sufrimiento o un dolor, ya sea físico, emocional, etc. Y por último, una relación de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto realizado por el individuo sea el que produzca el daño. El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil hace referencia de que las partes deben probar sus alegaciones, tanto la que exige una obligación como la que quiere liberarse de esta. De tal manera que las pruebas del autor hacen referencia a que el autor debe probar sus alegaciones, debe establecer los daños que han causado en él, las consecuencias que ha traído dicho daño y la indemnización de este. Responsabilidad del daño causado. Toda persona debe responder por el daño causado. Cuando hablamos de los tipos de responsabilidad civil, primeramente tenemos la responsabilidad civil contractual, que es aquella que se da en la vulneración de un contrato. Ejemplo, que yo contrate a ciertos individuos para la reparación de mi hogar y en la mitad de la obra estos desaparezcan. Por lo cual yo estoy en mi derecho de exigir que estos me respondan civilmente. Seguidamente tenemos la responsabilidad civil extracontractual, que es aquella que no nace de un contrato, pero de igual manera la persona tiene el deber de responder. Ejemplo, un accidente. De igual manera tenemos la responsabilidad civil directa e indirecta. La directa es cuando la persona que debe responder es aquella que produce el daño. Indirecta, cuando la persona así no haya realizado el daño, directamente debe responder. Ejemplo, la responsabilidad por los... La responsabilidad por guarda de la cosa. Toda persona es responsable de la cosa que tenga bajo su guarda, a menos que demuestre que ésta fue realizada por la víctima, por un tercero, en el caso que sea por fuerza mayor o un caso fortuito. De igual manera, tenemos las personas responsables en una responsabilidad civil, en el cual nuestro artículo 1911 es muy claro, en el cual hace referencia a los dueños principales y directores. Hace referencia a los guardianes, que es aquella persona que ejerce sobre la cosa ejercicio, vigilancia, uso, etc. En el cual tenemos primeramente aquellos guardianes jurídicos y los guardianes materiales. Los guardianes jurídicos son aquellos que cuentan con un título jurídico que le confiere dichas atribuciones, mientras que los guardianes materiales son aquellos que gozan con la tenencia de la cosa, el cual pueden ejercer dichas atribuciones. La determinación de la cosa. Nuestro Código Civil establece de manera muy amplia que la determinación de la cosa se refiere a cosas inanimadas. Cuando hablamos de las presunciones, se establece que aquella persona que posee la cosa es responsable de ella, a menos que demuestre lo contrario. De igual manera, tenemos las pruebas del autor, como establecimos anteriormente, el artículo 500
6 del Código de Procedimiento Civil. Las partes deben probar sus alegatos. Es decir, que el autor debe probar sus alegatos, las consecuencias que trajo dicho daño, la indemnización y la reparación que éste desee. De igual manera tenemos las excepciones, en el cual entra en caso fortuito, de fuerza mayor, que sea el daño ocasionado por la víctima por un tercero en un estado de necesidad, en legítima defensa, o que la persona pruebe que no es el dueño o un sirviente. El guarda de la cosa. Cuando la persona recibe la cosa, es responsable de custodiarla, es decir, que cualquier daño que esto ocasiona es de su suma responsabilidad. Cuando hablamos del depósito necesario, es aquel que se hace en el caso de un accidente, en el cual, por ejemplo, tenemos naufragio, saqueo, algún caso fortuito o de fuerza mayor. El ordenamiento civil hace énfasis a la responsabilidad civil por incendios y por edificios. En el caso por incendio, es responsable civilmente aquella persona detentor de la cosa donde se produjo dicho incendio. La víctima, en este caso, debe probar el daño y que dicho daño se produjo por un incendio, sus elementos y la relación de causalidad. Cuando hablamos de relación civil por edificio, se establece que toda persona, dueño de un edificio o de una construcción arraigada a un suelo que produzca un daño, debe remediarlo en caso de sus excepciones de que pruebe que dicho daño no se produjo por un vicio de construcción o por falta de mantenimiento. Por último, tenemos el abuso de derecho, que es aquel daño causado hacia una persona en ejercicio de un derecho subjetivo, es decir, una conducta ilegítima, contraria a nuestro ordenamiento jurídico y al principio de buena fe. Gracias por su atención, espero que este video sea de suma ayuda.